Gloria al Señor. Amén. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde y vamos a continuar con lo correspondiente a la cena del Señor. Amén. Este será el segundo sermón y probablemente haya otro. Intentaremos reducirlo a uno más para concluir. En la semana anterior comenzamos con esta breve recopilación de los aspectos más importantes en cuanto a la cena del Señor se refiere. ¿Se acuerdan, verdad? Concretamente estuvimos centrándonos en reflexionar sobre la comparación, hablo del sermón anterior, entre aquello que se hace actualmente en nuestro mundo evangélico en cuanto a la cena del Señor, comparándolo con lo que nos encontramos en las Escrituras en cuanto a la celebración de dicha cena. Y llegamos a la conclusión de que a pesar de tener, obviamente, algunas similitudes y fondos, existen grandes diferencias que nos alejan de una manera muy significativa entre aquello que se enseñó y se practicó a aquello que se practica y se enseña en la actualidad. Por eso mismo estuvimos hablando de cuáles son los motivos y los porqués de dicha situación y por qué ocurren estas cosas, apuntando y enfatizando al peso y el poder que tiene en el hombre a aquello que heredó. ¿Van recordando? Amén. Dejamos establecido que las herencias no solo son culturales, que las herencias no solo son morales y sociales, sino que también hemos recibido una herencia religiosa, que aplica a muchas de nuestras prácticas, a muchas de nuestras creencias, incluido a la cena del Señor. Y concluimos con que con las herramientas, que Dios nos da por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, tenemos la posibilidad de la rectificación, si es el caso, para la gloria de su nombre. En el día de hoy continuaremos explicando muy resumidamente los aspectos más relevantes en cuanto a dicha cena. Sé que todo esto ya ustedes lo saben, sé que nosotros en su momento pusimos medidas a todo esto, pero es necesario repetir las mismas cosas para nosotros refrescar la memoria y para las personas que se incorporan nuevas. Para ello no podemos pasar por alto, cuando hablamos de la cena del Señor, el origen de la fiesta de la cual procede, que es la Pascua, de la cual se establece esta práctica que el Señor Jesucristo instituyó la noche que fue entregado, pasando por ciertas aclaraciones también en cuanto a nuestra condición y relación con dicha festividad con nosotros como gentiles, para terminar apuntando al verdadero propósito y significado de dicha celebración, y todo esto lo vamos a hacer muy resumidamente en el día de hoy. Vamos a hacer otra vez la lectura, no hace falta que lo busquen, vamos a ir bastante ligeros. Primera de Corintios capítulo 5 verso 7, simplemente por tomar una referencia tal cual leímos la semana pasada. Este texto me gusta mucho en relación con la cena del Señor. Y dice así la palabra del Señor: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Amén a su palabra. Como bien hemos demostrado, creo que a estas alturas nadie puede poner en cuestión ni en tela de juicio de que la cena del Señor está dentro de un contexto absoluto de la fiesta de la Pascua. A estas alturas ya nadie lo puede poner en evidencia. Cuando dijimos, como dijimos, los evangelios, la persona de Jesús, sus apóstoles, lo vemos también en la carta del apóstol Pablo dirigiéndose a los gentiles, y lo vemos a lo largo y ancho de la historia de nuestro cristianismo. Es por eso que es obligación, cuando estudiamos acerca de la cena del Señor, hacer un breve análisis o echar un vistazo de cerca a lo que significa y lo que es la fiesta de la Pascua. Pueden hacer una lectura en sus casas de Éxodo 12 y paralelos para poder tener algo más conciso en cuanto a lo que vamos a hablar. ¿A qué nos referimos cuando decimos o hablamos de la fiesta de la Pascua? Es una de esas 7 fiestas dadas por Dios a su pueblo Israel. Tenemos el Día de Reposo. El Día de Reposo es una fiesta, es más, es la fiesta más celebrada y más importante dentro del pueblo de Israel y las Escrituras. El Shabbat, el Día de Reposo, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, trompetas, Yom Kippur, el Día de Perdón, tabernáculos y, cómo no, la fiesta de la Pascua. Esta festividad junto a Pentecostés, o sea, la Pascua, Pentecostés y tabernáculos,
Es una de las fiestas de peregrinaje. O sea, que el pueblo de Israel, todo aquel que podía y no tenía alguna excusa verdaderamente justificable, tenía la obligación de subir a Jerusalén a celebrar dichas festividades. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Que aún predicando, dice que le fue necesario detener la predicación del Evangelio para que vean la importancia. El apóstol Pablo, instruido por el Jesucristo glorificado, predicando el Evangelio a las iglesias de Asia, tuvo que detener su predicación porque era necesario subir a Jerusalén a celebrar el día de la fiesta. Ahí su importancia. Es por eso que hablar de las fiestas del pueblo de Israel despectivamente es un auténtico despropósito, ya que no son las fiestas de los judíos, sino que son las fiestas de Dios. Amén. Amén. Siempre tenemos tendencia a hablar, a modo general nos metemos todos, a ver si quien pueda, cuando hablamos de las fiestas de Israel, hablarlas de una manera despectiva, de diciendo ¿qué hacen estas personas? Son las fiestas de los judíos, tienen que ver con las festividades de su cultura, alejándoles de la voluntad de Dios, pero no son las fiestas de los judíos, es las fiestas de Dios. Amén. Que están expresadas en las Escrituras. Amén. Tenemos la extraña costumbre, aquí entre paréntesis, de catalogar como malo aquello que no tenemos la responsabilidad de guardar. ¿Sí? O sea, como algo que yo no tengo responsabilidad dada del cielo para guardar, tenemos la mala costumbre de tenerlo como malo. Como a mí no se me exige, lo catalogo y lo pongo en el montón de cosas que son inservibles, de que no son buenas. Por ejemplo, a mí Dios no me exige que guarde las leyes alimenticias. Por tanto, si tengo oportunidad las critico o aún peor, me burlo de ellas cuando es un mandato de Dios. Amén. Que no te corresponda a ti hacer algo no significa que no seas santo. Amén. 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 ¿Entienden esto? Amén. Por tanto, máximo respeto, porque no son las leyes de un pueblo culturales, son las leyes dadas del cielo. Amén. Esta fiesta tuvo su inicio en Egipto, la víspera antes de la salida de la liberación del pueblo de Israel. Tras la resolución de Dios en cuanto al tema de la muerte de los primogénitos, Dios mandó a Moisés qué es aquello que su pueblo tenía que hacer para poder sobrevivir y pasar esa tenebrosa noche. Esa misma noche Moisés, por mandato divino, ordenó a las familias de Israel que tomaran un cordero, que lo sacrificaran, que comieran en familia con otros elementos que tipifican la fiesta, que marcaran los dinteles de sus casas con la sangre del cordero sacrificado y que comieran ceñidos los lomos con premura, que no dejaran nada pero que fueran rápido, ya que en cuanto amaneciera saldrían corriendo de Egipto para ser liberados y adorar a Dios en el desierto. Por eso que la fiesta de la Pascua, Pesaj en hebreo, viene a significar, entre otras cosas, saltear. O sea, hace alusión a cuando Dios salteó las casas que estaban marcadas con la sangre del Cordero Pascual, para evitar así las muertes de los primogénitos de la casa de Israel. Como vemos, esta fiesta tuvo unos tremendos beneficios, tanto espirituales como materiales dentro del propio pueblo de Israel, aún estando en Egipto. Materiales, ya que salvaron la vida gracias al sacrificio del cordero y su sangre. Y esto es brutal, ya que por medio de poner sangre en un madero fueron salvos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por medio de poner sangre en un madero, los primogénitos fueron salvos. O como no, la liberación clara de una esclavitud de por más de 400 años. Por tanto, los beneficios materiales fueron muy significativos, pero aún más fueron los beneficios espirituales, por cuanto la Pascua no solo viene a recordar una liberación física, sino una liberación espiritual. El pueblo de Israel, después de 430 años en Egipto, con toda la idolatría y paganismo de ese lugar, llegó a estar en una oscuridad terrible. Ezequiel capítulo 20 nos muestra que estaban al límite, al borde de esa oscuridad continua. Nos muestra que estuvieron al límite de su pecado y al límite de la asimilación absoluta dentro de los egipcios. No es casualidad que Egipto viene a significar, o su traducción es Mitzraim, y viene a significar puesto en estrecho. Amén. Egipto igual Mitzraim es puesto en estrecho. El pueblo de Israel estuvo en estrecho, en estrechez dentro de esa esclavitud en Egipto.
Pero Dios escuchó el clamor de su pueblo y fue el rescate de su pueblo Israel, no solo para librarlos de la esclavitud física, sino para librarlos de la esclavitud espiritual. Por eso, la liberación de Israel de Egipto, representada en la cena de la Pascua, tiene que ver solo con una cosa: la redención. Amén. La redención. Es por eso que leemos en Éxodo 15, versículo 13, el cántico de Moisés y Miriam, y decían: condujiste en este cántico, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a la santa morada. Amén. Salieron del pueblo de Israel y no solo se sintieron liberados de una esclavitud física, sino que se sintieron redimidos por su Padre celestial. Redención, mis hermanos. ¿Y qué es redención? Ya ven que vamos galopando por estos sermones porque tenemos que reducir 4 o 5 sermones en uno solo. Vamos rápido. ¿Y qué es redención? La palabra para redención es Geulah. ¿Y tiene que ver con qué? Con liberación, con adquisición, con compra, con rescate. Eso es redimir. Amén. Eso es Geulah. Dios, por mano de Moisés, redimió, compró, salvó, liberó a su pueblo de la esclavitud espiritual y física de su pueblo, trasladándolos de las tinieblas por más de 400 años a una seguridad y a la luz del amparo de sus brazos. Y precisamente desde entonces la fiesta de la Pascua hace memoria de dicho acontecimiento. Dios ordenó a su pueblo que cada 14 de Nisán conmemoraran la redención que vivieron y experimentaron de la esclavitud de Egipto cada año para la gloria de su nombre. Pues esta misma fiesta es la que estaba celebrando Jesús la noche que fue entregado. No otra cosa. Después de un montón de años, Jesús seguía haciendo caso y obedeciendo escrupulosamente a lo escrito, celebrando la fiesta de la Pascua con sus discípulos en aquel lugar. Y esa misma noche Jesús celebraba, que fue entregado, Jesús celebraba la fiesta de la Pascua. Y fue en esa fiesta que Jesús, tomando sus símbolos, no añadiendo nuevos símbolos, tomando los símbolos de la fiesta de la Pascua, se vinculó a ellos, estableciendo el recordatorio y verdadero significado de dicha fiesta, que es el nuevo pacto en su sangre. Amén. ¿Me siguen? Amén. La fiesta de la Pascua nace desde atrás. Jesús, como judío, guardador de la ley, guarda la fiesta de la Pascua el 14 de Nisán, tal cual está estipulado en las Escrituras, y en dicha fiesta Él da el verdadero significado, se vincula con los símbolos y dice: yo soy el Cordero Pascual. Aleluya. Este es el nuevo pacto. Amén. Amén. Ahora bien, no me gustaría continuar avanzando sin hacer la aclaración correspondiente cada vez que hablamos y compartimos sobre este tema, porque es de impuesta necesidad aclararlo de continuo. Todo lo que hemos mencionado hasta ahora, lo referente a lo que Jesús y los apóstoles practicaron y enseñaron, lo que hemos repasado en cuanto a la historia y sobre todo lo que leemos del apóstol Pablo a la iglesia gentil, está en un contexto e implicación directa a la celebración de la fiesta de la Pascua, como ya venimos mencionando. Por tanto, es inevitable hacernos la pregunta: ¿es que acaso el gentil tiene obligación de celebrar la fiesta de la Pascua como lo tiene obligado todo el pueblo de Israel? Es una pregunta necesaria que ha de hacerse. Es una pregunta que cualquier persona que lee se la va a hacer. Es una pregunta que desde los púlpitos se tiene que aclarar de continuo para saber bajo qué responsabilidades, qué exigencias divinas estamos el pueblo, la iglesia del Señor. Mis hermanos, partamos de la base de que para dar una respuesta amplia a esta cuestión necesitaríamos iniciar una serie de sermones exhaustivos en referencia a Israel, la Iglesia, los gentiles, los judíos y todos los pormenores y pormayores de esta situación, cosa que no es el caso y que no vamos a hacer. Es por eso que permítanme muy sencillamente ir directamente al grano en consonancia con este resumen. ¿Sí? Leemos lo siguiente en las Escrituras, esta lectura es obligatoria. Éxodo capítulo 12, verso 43 al 49 dice lo siguiente: y el Señor dijo a Moisés y a Aarón:
Esta es la ordenanza de la Pascua. Escucha, ningún extraño comerá en ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieses circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerán en una casa y no llevarás en aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno más de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitara entre nosotros. Podemos ver sin ningún tipo de duda que la celebración de la Pascua es exclusivamente para el pueblo de Israel vía pacto de la circuncisión. Todo extranjero que quería participar de la fiesta de la Pascua necesariamente tenía que ser circuncidado. En otras palabras, la celebración de la fiesta de la Pascua era para todo aquel que venía a formar parte del pueblo del Señor vía circuncisión, la cual no se hacía después de la circuncisión ninguna diferencia entre gentil y judío, todos venían a formar parte del pueblo de Israel. Por tanto, quedaba totalmente prohibido, y queda totalmente prohibido por las Escrituras, que un incircunciso participe de la fiesta de la Pascua. Esto plantea un problema en relación no tanto con Jesús y los apóstoles, en cuanto a lo que enseñaron, ya que todo lo que practicaron y enseñaron está en un contexto judío. Esto no tiene ningún problema con Jesús, con los apóstoles y predicando en Jerusalén, Judea y Samaria, porque fueron a la circuncisión. Por tanto, no había problemática. Esta problemática que estamos presentando con Jesús y los apóstoles no existía. La problemática existe con Pablo, enseñando a los gentiles, ya que estos no formaban parte del pueblo del Señor vía circuncisión. ¿Entiende la dificultad? Sin entrar en tema, solo diremos que sabemos que Dios, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo leemos en Efesios y en otros sitios, de ambos pueblos hizo uno, uniendo aquello que estaba separado entre gentiles y judíos por la vía de la cruz. Amén. Estableciendo que en Abraham, no solo por medio de la circuncisión venías a formar parte del pueblo, sino también ahora por medio de la fe. Y eso es lo que leemos en Romanos capítulo 4, que Dios llamó a Abraham siendo incircunciso para luego darle la circuncisión, para así ser padre de ambos pueblos. Amén. Dios llama a Abraham incircunciso. ¿Para qué? Para ser padre de los gentiles incircuncisos. Y luego lo circuncida, siendo padre del pueblo de Israel circuncidado. ¿Entienden? Sí. Por tanto, nosotros entendemos por medio de las Escrituras en un cómputo general que, aunque formamos parte de un mismo pueblo, no estamos bajo las mismas demandas a lo que se refiere a mandamientos civiles y ceremoniales que aplican y apuntan a un judío como creyente en Cristo Jesús. Amén. ¿Entienden? Formamos parte de un mismo pueblo, pero como gentiles no estamos bajo las mismas demandas, tanto civiles como ceremoniales, que tienen nuestros hermanos en Cristo pertenecientes al pueblo de Israel. Como bien pudiera ser la circuncisión. Un judío creyente en Cristo tiene el mandato de circuncidar a su hijo, pero un gentil creyente en Cristo no la tiene. O las leyes de alimentación. Un judío creyente en Cristo tiene la obligación de guardar las leyes del Kashrut, pero un gentil no está obligado a dicha demanda. O las fiestas que previamente hemos mencionado, incluida la fiesta de la Pascua. ¿Me siguen hasta aquí? Con lo cual, siguiendo esta línea de pensamiento doctrinal que estamos planteando, que sostiene diferentes demandas a judíos y gentiles dentro de una misma iglesia, tenemos que decir lo siguiente: ¿acaso Pablo se volvió loco? Si vemos que hay diferentes demandas tanto a judíos y gentiles, y a los gentiles no se les aplica demandar ciertos mandamientos, ¿es que acaso Pablo se volvió loco a hablar que celebremos la fiesta? 1 Corintios 5, 1 Corintios 11. ¿Acaso es que Pablo comenzó a judaizar a los gentiles? En ninguna manera.
Quien se haya molestado en leer alguna que otra vez las cartas del apóstol, se dará cuenta que hay una constante en su ministerio, una constante continua, valga la redundancia. Y es que procuró con todas sus fuerzas alejar a los gentiles de las demandas judíos en cuanto a las exigencias de la ley. ¿Se acuerdan del acontecimiento? Tuvo que viajar a Jerusalén a decir y aclarar todo lo que había, porque vinieron unos encubiertos a Antioquía de Pisidia, a la iglesia que estaba ahí desde Jerusalén sin orden de Santiago, el líder de la iglesia, encubiertamente exigiendo a los gentiles de Antioquía de Pisidia que se circuncidaran, que guardaran la ley. Y hubo un conflicto no pequeño que propició el primer concilio en Jerusalén en el año 50 después de Cristo. Noten, mis hermanos, Pablo se negaba rotundamente a no ser carga a los gentiles. Salió un edicto que se fue propagando por todas las iglesias para que al gentil no se le pusiera una carga que no tenía que llevar. Y los gentiles cuando leían esa carta se quedaban tranquilos de saber que no estaban bajo dichas demandas y exigencias. De ahí a que cuando Pablo se le ordena circuncidar a Tito, no lo hace, circuncida a Timoteo, que es judío, pero no circuncida a Tito, porque no estaba obligado y dice, no cedía a dichas presiones. ¿Para qué murió Cristo? Por tanto, acusar al apóstol Pablo de judaizar es una completa y absoluta locura. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere decir en cuanto a la celebración de la Cena del Señor en un contexto completamente de fiesta de Pascua a la iglesia gentil? Él enseñó lo que asimismo recibió. Amén. Él no se inventó algo. Él no aplicó algo que él creía como judío sabio en las escrituras y en la tradición, como conocedor e inteligente en toda la filosofía gentil que podía haber. Inventó una manera de adaptar al gentil a la celebración de Eva. Él enseñó lo que a sí mismo recibió. Y no es que el gentil ahora tenía que celebrar la Pascua, sino que participe de la Cena del Señor en conmemoración al nuevo pacto en el día en el cual la Pascua fue establecida. No enseñó que el gentil guardara la fiesta de la Pascua, sino que en el día de la Pascua, el 14 de Nisan, con los símbolos de la Pascua y las connotaciones espirituales que el Señor Jesús enseñó, celebraran la Cena del Señor como iglesia gentil. Por tanto, no se trata de que el gentil tenga que guardar la fiesta de la Pascua como cualquier judío, sino que tomando dichos elementos de la Pascua y las vinculaciones y connotaciones espirituales de la Pascua, representada y aplicada con Cristo, otra vez, tomando el día, el 14 de Nisan, la festividad de la Pascua, que este año cae el día 5 de abril, el pueblo gentil se congregue ese día de la Pascua, Amén. no para celebrarla, sino para celebrar a Cristo. Amén. Así pues, Pablo no se volvió loco, sino que entendía a la perfección lo que recibió y asimismo lo que enseñó, y lo dejó bien claro. Cristo es nuestra Pascua. Amén. Gloria a Dios. Cristo es nuestra Pascua. Así es. Cuando el apóstol Pablo dijo que Cristo es nuestra Pascua, no fueron unas palabras espontáneas sin significado, como ya hemos dejado claro, sino una expresión llena de propiedad y verdad bíblica que asimismo recibió. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de figuras, de sombras, de tipos y antitipos? Yo sé que muchos de ustedes. En resumidas cuentas, un tipo o una sombra es aquella figura que en su imagen y sentido encontramos un atisbo de algo más grande y perfecto que tiene que venir luego. Es una sombra que se ve aspectos de algo que vendrá en un futuro en su máximo esplendor. La sombra me indica algo que después se ve la figura completa y esa es su figura completa que vemos en un futuro. Por poner un ejemplo, podría traerles esa serpiente de bronce levantada en el desierto que el pueblo de Israel tuvo que levantar para poder salvaguardar la vida después de ser mordidos por las serpientes ardientes. Levantaron una serpiente de bronce, cuando era alguien del pueblo de Israel mordido por una serpiente ardiente,
fijaba sus ojos en una serpiente de bronce. Sé que es algo muy complicado de entender, pero ahí está la escritura. Y eran salvos por medio de mirar esa serpiente de bronce. Y esta serpiente es sombra, y es una sombra que vaticinaba una figura final, la cual la encontramos en el momento en el cual Cristo es levantado en el madero. Y en Juan capítulo 3, versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Una serpiente miles de años atrás vino a ser una sombra, un tipo del antitipo y figura final que vemos en Cristo Jesús. Esto es una sombra. Es por eso que el apóstol Pablo toma la figura del Cordero de la Pascua, aplicando su forma perfecta y definitiva en Cristo, y no duda de señalar con contundencia que Cristo, este Cordero, esta festividad, Cristo es nuestra Pascua, tal como recibió de nuestro Señor Jesucristo. Las similitudes entre el Cordero de la Pascua y el Mesías son impresionantes a todos los efectos. Cuando te acostumbras a leer la Biblia así, ves a Jesús en todos los lugares. Amén. Ves a Cristo en cada letra de la Biblia, en todos los lugares. El Cordero debía ser macho y no hembra, lo dice la Escritura, no me lo invento yo. Y por mucho que en la actualidad no quieran dar importancia a esto, nosotros sí se la daremos, aun porque así lo establece la Escritura. Jesús necesariamente tenía que ser hombre. Porque hay diferencia entre hombre y mujer. Este cordero tenía que ser examinado para el sacrificio. El cordero debía estar desde el día 10 de Nisan, que era apartado, hasta el día 14 en el cual era sacrificado. Y nadie, absolutamente nadie, pondrá en cuestión el examen exhaustivo de toda la sociedad en peso y religiosa y secular que le hicieron a nuestro Señor Jesús. En cuanto el Señor Jesús abrió la boca, estaba en boca de todo el mundo. Mirando, examinando lo que hablaba, lo que decía, por dónde caminaba. Pero si aún podemos ser más específicos y quieren una similitud en cuanto a este aspecto de apartar al Cordero desde el día 10 hasta el 14, más exhaustiva, les diré rápidamente que desde que Jesús hace la entrada triunfal en Jerusalén, del día 10, se pasa 4 días en Jerusalén antes de que fuera sacrificado. Amén. 4 días antes del sacrificio. Este cordero era examinado, como hemos dicho, porque no podía tener defecto. Como ustedes saben, los sacrificios del templo tenían la necesaria particularidad de que fuesen perfectos, sin mancha, sin marca alguna, para que así fuesen aptos para el sacrificio. Un pelo, un diente, una pezuña, algo fuera de lugar, una marca, te quedaba descalificado el sacrificio porque tenía que ser perfecto, porque Dios así lo requiere. Amén. Y solo Jesucristo, hombre, calificó para dicho sacrificio. Amén. Ya que nadie sobre la faz de la tierra, después de un examen exhaustivo de su existencia, quedaría sin mancha alguna. Solo el Verbo encarnado calificó para dicho sacrificio. Amén. Nadie, imagínense al hombre más piadoso de la Biblia, tiene defecto. Solo Cristo es perfecto. Amén. Y por eso en Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros y de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, ¿qué pero más grande? Pero sin pecado. Amén. Igual que usted. Se puede compadecer de usted porque el Verbo que es Dios hizo carne, igual que usted, pero no como usted. Amén. Porque usted y yo tenemos pecado, pero el Cordero es perfecto. Es curioso notar que respecto a esto, algunos detractores de Jesús, para negar su mesianidad, abogan a que a la hora de ser sacrificado estaba lleno de defectos. Y vaya que estaba lleno de defectos, según lo que los ojos ven. Sus manos traspasadas, su espalda abierta, su frente desgarrada. Estaba completamente desfigurado. No había en él ni parecer ni hermosura, como dice la Escritura. Pero es que la gente lo que lo critica no sabe
que cuanto más azotado, ensangrentado y traspasado, más hermoso era el Verbo. Amén. Porque su perfección no residía solo en lo externo, su perfección residía en su esencialidad. El Verbo de Dios se hizo carne. Aleluya. Amén. Y precisamente que el Verbo perfecto de Dios se haga carne hace posible que su defecto a nivel ojos humanos sea aquello que te sanó. Amén. Porque como dice la Escritura, por sus llagas, por su defecto, fuimos sanados. El cordero normal tenía una llaga descalificado, pero precisamente la llaga del cordero hacía posible nuestra libertad. Gloria a Dios. Santo eres tú. El cordero examinado, como hemos dicho, tenía que ser sacrificado. Y como ya sabemos, el cordero que era examinado era sacrificado el 14 de Nisan, como exige el mandamiento. Y de ahí la nomenclatura de la fiesta de la Pascua, que se denomina en hebreo Corbán Pesaj, sacrificio de la Pascua, ya que no hay fiesta si no hay sacrificio pascual en un contexto absoluto del significado de la fiesta. Por tanto, la similitud es brutal con nuestro Señor Jesucristo, ya que el objetivo principal del advenimiento de Jesucristo es la expiación mediante su sacrificio. Amén. ¿Hay algún ejemplo más claro? Es por eso que leemos en 1 de Pedro capítulo 1, verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Amén. como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Amén, Señor. Pero hay mucho más, mis hermanos. Hay tanto que hablar. Me cuesta tanto saltarme las cosas. Como bien pudiera ser que el cordero tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes, al igual que pasó con nuestro Señor Jesucristo, el cual entregó su espíritu en la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, tal cual está estipulado en las Escrituras. O que toda la congregación de Israel lo inmolara. Dice Éxodo capítulo 12, verso 6, y guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es una clara evidencia irrefutable que fue el pueblo de Israel y sobre todo sus líderes que llevaron a Jesucristo a la crucifixión. Lo llevaron, lo vendieron, lo entregaron a Pilato, a Herodes, y al final les dijo, tras una exclamación brutal, crucificadle. Pero este principio de que toda la congregación de Israel lo inmolara va más allá de los hechos tangibles, históricos que vemos en las Escrituras que propiciaron la muerte de Jesús, sino que apunta más bien a conceptos espirituales y más universales, ya que, como dice la Escritura en Isaías 53, molido fue por nuestros pecados. Sí, Señor. Por tanto, la inmolación, o sea, todo Israel lo inmolará, no tiene que ver con que Israel lo llevara ante el juicio y el juicio lo llevara a la cruz, sino que el pecado de Israel y el pecado de la humanidad llevó al Cordero al matadero. Amén. Por tanto, cuando dice que toda la congregación de Israel lo inmolará, se cumple cada vez que usted y yo pecamos. Porque como parte del pueblo del Señor, judíos y gentiles, nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. Amén. Por eso todos ustedes, no los judíos, todos ustedes, todos nosotros, nuestro pecado hizo que el sacrificio fuera necesario. Pero las similitudes, los tipos, con sus antitipos, sus sombras y figuras, no solo se limitan al Cordero de la Pascua, sino a sus elementos más representativos de la fiesta de la Pascua, como son el pan y como es el vino. Por un lado tenemos el pan, conocido en hebreo como matzá. Y matzá es pan sin levadura. Este pan, esta matzá utilizada en la cena de la Pascua, tiene la característica que es un pan sin leudar, sin levadura, haciendo alusión a que tuvieron que comer el cordero pascual con premura y salieron tan rápido del pueblo de Egipto que no dio tiempo a que el pan leudara.
y por eso el pan sin levadura. Y también todos sabemos que la levadura en las Escrituras simboliza ¿el qué? El pecado. Pues nuestro Señor Jesucristo tomó el pan, esa matzá en específico, se vinculó a él señalando que era su cuerpo que por nosotros era partido. Y tal como hemos enseñado en cuanto al cordero, la ausencia del hametz en el pan, que es la levadura, simboliza esta perfección vinculándose Jesús en este pan, ya que es completamente ausente de pecado. El mismo pan que se tomaba necesariamente tenía que ser partido. Y es que si el pan no se parte, los que están en la mesa no participan de él. Y es por eso que nuestro Señor Jesús, el pan perfecto, tuvo que ser partido para que usted y yo podamos disfrutar de ese pan. Si el pan no se parte, usted no lo come. Si Cristo viene aquí solo a enseñar, usted no come el pan. ¿Saben por qué usted puede comer del pan y yo puedo comer del pan? Porque Jesucristo no solo vino a enseñarle, vino a partirse. Amén, Señor. Como vino a partirse, usted puede comer del pan y yo puedo comer del pan. Nuestro Señor Jesús no se vinculó a un trozo de pan cualquiera, sino según la tradición al pan que se ponía en medio de la mesa. Según la tradición de Israel, que se practica desde el primer siglo, el pan sin levadura, este pan sin levadura se ponía en 3 pedazos muy representativos en medio de la mesa, conmemorando ese pan que como he dicho, no dio tiempo a leudar cuando salieron con premura de Egipto. El trozo de pan que quedaba en medio se conocía y se conoce con el término afikomen, una palabra griega que viene a significar postre o finalización de la fiesta. Esta es la fiesta de la Pascua, en medio de la mesa ponen 3 panes sin levadura, el pan de en medio se llama afikomen, que significa postre o final de la fiesta. Este pedazo, ya verá por qué digo esto, porque es muy significativo, como el Señor incluso en la tradición se vincula. Este pedazo de pan era escondido, se parte y un trozo de este pan es escondido al inicio de la fiesta y al final de la fiesta se busca por los niños de la casa, al final de la misma, en representación al premio final que simbolizaba la redención del mundo y la entrada al mundo por venir. Y cuántas similitudes vemos con nuestro Señor Jesús, incluso en medio de la tradición. Y cuánto me sorprende que el pueblo de Israel, año tras año, participando de esto en sus casas, sigan estando ciegos. El pueblo de Israel con la boca niega a Jesús, pero cada año parte el pan del medio con sus manos. ¿Y qué pan fue partido sino el del medio? Parte el pan del medio con sus manos. Ellos lo niegan, que están ciegos. Ellos mismos niegan que están ciegos, pero esconden ese afikomen haciendo alusión a la ocultación de nuestro Señor Jesús ante los ojos del pueblo de Israel. Niego a Jesús, pero escondo el pan que viene a simbolizar que Cristo se escondió hasta su venida, cuando al final vuelva que todo ojo lo vea. Amén. Que digan que ese Mesías fue un falso e irrelevante y al mismo tiempo le den un premio al niño que lo encuentra. Que nieguen que volverá, pero que se regocijen cuando encuentran el afikomen y eso sea la culminación de la fiesta. Y es que providencialmente, aunque ellos no lo vean, Cristo está en todos los lugares. Amén. Lo niegan con sus hechos, pero lo tocan con sus manos y participan de ello. No lo saben. ¡Ay, cuando venga el Señor! Porque todos caerán doblados de rodillas viendo a aquel que nos y se acordarán de que ese afikomen que partían año tras año, que el regocijo del final de la fiesta no es el pan, es Cristo. Amén. Y por último, mis hermanos, el Señor, por último, tenemos al vino. Al igual que tomó nuestro Señor Jesús el pan sin levadura y se vinculó a estos símbolos y dijo que esto era su cuerpo, también tomó el vino y dijo que esto era su sangre derramada por su pueblo. Esto no es de extrañar, ya que el vino en las Escrituras tiene mucho que ver con la sangre y está muy vinculado y se tipifica como la sangre.
Por otro lado, sabemos que ¿sin qué? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es por eso que el Señor Jesús no solo se vincula al pan, sino también que se vincula a la copa de vino. Y aquí, entre paréntesis, muy rápido, no verán ninguna copa de vino en Éxodo capítulo 12, sino que también forma parte de la tradición instituida por Gilel años antes de la aparición de nuestro Señor Jesús y su encarnación. No obstante, como hemos dicho, se vincula a la tradición tomando esa copa de vino, que según los que entienden habían 4 copas, y la tercera copa que toma es la copa de la redención. Y vinculándose con la copa de redención, dice: esta es mi sangre que por vosotros derramada, haced esto cada vez que tomarais de ella. Por tanto, este vino que señaló Jesús representa esa sangre que en breve, en esa noche iba a ser, hacia el día siguiente iba a ser derramada para la expiación del pecado de ellos y del mundo entero. Como hemos podido comprobar, las sombras representadas en la fiesta de la Pascua las contemplamos en su esplendor, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ven el relato en concordancia cómo cuadra? Cómo nada está puesto al azar, cómo todo es una línea perfecta desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ubicando cada cosa en su lugar, en su correspondiente contexto, en su necesaria aplicación para cada momento y para cada tiempo. Amén, Señor. Lo que pasó en Egipto fue necesario, pero todo apuntaba a lo que pasó con Jesucristo. Amén. Por tanto, llegados hasta aquí, diremos que si el Cordero de la Pascua propició la redención de Israel, el Cordero de Dios lo hizo total y definitivamente, no solo para Israel, sino para el mundo entero. Amén. El Cordero de Dios no solo nos salvó de una esclavitud presente, o no te has salvado de una esclavitud Amén, presente, Señor, amén. o no eras esclavo del mundo y de tu pecado. Amén. ¿Acaso te salvó de una esclavitud física, pero también te salvó de una esclavitud espiritual, concediéndote la vida eterna? Amén. Y aunque hemos demostrado que Cristo es el antitipo del Cordero de Pascua, y aunque encontremos similitudes increíbles y proféticas sobre Él, Cristo es superior a cualquier cordero. Amén. Cristo es superior a cualquier cordero. El cordero es sombra, Jesús es la imagen perfecta. El cordero fue llevado a morir ignorantemente de lo que le acontecía, pero Él voluntariamente se despojó para hacerse hombre, para hacerse siervo y morir en una cruz. El Cordero de la Pascua era para salvar a Israel, como hemos dicho, mas el Cordero de Dios es para salvar al mundo. Y por eso no puedo concluir en esta tarde solo que leyendo este texto, y terminamos en Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo es nuestra Pascua. Amén. A Cristo sea la gloria. Amén.